Buenas tardes. Soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México, CEU Zumpango, de la carrera Ingeniería en Computación de sexto semestre. En esta ocasión voy a exponer sobre la estimación de software en función a las métricas para la materia de Ingeniería de Software 2. Para empezar, es importante saber sobre el concepto de medida y métrica. La medida es una indicación cuantitativa de la cantidad, la dimensión o el tamaño de algún atributo de producto o un proceso. Por otra parte, una métrica es una medida cuantitativa del grado en que un sistema, un componente o proceso posee un atributo determinado. Las métricas de software se caracterizan porque se recopilan en el transcurso de todos los proyectos y durante largos periodos. Su objetivo es proporcionar un conjunto de indicadores que conduzcan a la mejora del proceso. Estas métricas deben de ser cuantificables, independientes, explicables y precisas. Esto quiere decir que deben basarse en hechos y no en opiniones. También los recursos no deben de poder ser alterados por los miembros que lo utilicen. Deben de documentarse información acerca de las métricas y de su uso. Y deben de ser precisas porque no debe perder información en los redondeos, ya que la información se desvirtúa. Ahora, también es importante hablar sobre la medición de software. Medir el software es un tema de valor, de inversión y de negocio. Es común que los proyectos de software fracasen al no estar a tiempo o dentro de propuestos por una mala estimación de esfuerzo o por la duración. A las empresas lo único que les interesa es la capacidad de hacer algo con lo que ellos compran. Por ejemplo, si se compra un edificio, entonces se adquirió la capacidad de disponer de un espacio de tantos metros cuadrados distribuidos en pisos. Lo relevante aquí es cuánto espacio necesita la empresa o esta institución que hizo la compra. Ahora, hablando en términos de software, al adquirir un paquete o al desarrollar una aplicación, lo primero que se debe evaluar es qué nuevas capacidades estoy adquiriendo. Pero, ¿para qué se necesita estimar costes? Evidentemente, la mejor estimación es no hacer estimación ninguna, así no se corre el riesgo de que la estimación falle. Pero afortunadamente, esta no suele convencer a las personas que contratan el desarrollo de un sistema, y por eso es necesario prever con antelación suficiente cuál va a ser el coste de nuestro proyecto, conociendo su duración previsible y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Pero, ¿cómo podemos medir el software? Existen varias maneras, y las tres principales serían por los bytes que ocupa el disco, el número de líneas de código o por la funcionalidad que proporciona. Como sabemos, una aplicación de software es un conjunto de líneas de código que se ejecutan en una computadora. Sin embargo, la codificación solamente representa entre el 20 y el 25% del costo total de la producción de este software. Otros elementos como la administración del proyecto, el nivel de detalle de la documentación técnica o la documentación de pruebas y las pruebas por sí mismas también deben considerarse para la estimación del software. Ahora haré una pequeña introducción a las métricas. El término métricas de software comprende muchas actividades. Todas ellas están relacionadas de alguna manera entre sí y la idea es mejorar la calidad del software. Existen las métricas que se basan en el código. El código de los programas ha sido originalmente la principal fuente de medida del software y casi todas las métricas de esta primera etapa de intentos de medir el software se basan únicamente en el código. Aunque esta métrica se escucha muy sencilla, tiene dos problemas o dos desventajas, las cuales serían que depende del lenguaje de programación, ya que no en todos los lenguajes tenemos la misma sintaxis. En algunos lenguajes podemos hacer la misma tarea con menos o más líneas de código. Y la segunda desventaja que yo le veo es que también no es justa con los programadores que son más eficientes al momento de programar. Ahora, la densidad de defectos. Esta es una métrica muy comúnmente utilizada para medir la calidad de software, que se expresa de la siguiente manera. Se tiene que tener en cuenta dos valores, que sería el número de defectos descubiertos y el tamaño del código. Aquí es cuando se hace una división entre el número de defectos descubiertos entre el tamaño del código, donde el tamaño normalmente se expresa en miles de líneas de código. Aunque esta métrica correctamente utilizada puede construir un indicador útil de la calidad de software, no puede considerarse como una medida de calidad.
La ecuación de Putnam. En 1978, Putnam desarrolló un modelo para la estimación del tamaño y el esfuerzo necesario para el desarrollo de productos de software, donde nos muestra esta ecuación. En esta ecuación, donde C es una constante que mide el nivel tecnológico de la empresa y K representa el esfuerzo total del desarrollo expresado en personas sobre año, incluyendo el esfuerzo debido al mantenimiento, y TD es el tiempo de desarrollo expresado en años. Los modelos COCOMO. Estos modelos son utilizados para medir el esfuerzo y el tiempo de desarrollo en las aplicaciones informáticas. Fueron postulados por Boehm en 1981. De los dos modelos, el COCOMO básico permite dar una primera estimación durante la fase del análisis previo, cuando la mayoría de los factores que van a influir en un proyecto son todavía desconocidos, apoyándose tan solo en el número de líneas fuente que se estima tendrá el proyecto una vez esté desarrollado. Existen tres variantes para el COCOMO básico: el modo orgánico para proyectos de pequeño tamaño y poca complejidad, el modo embebido y el modo híbrido, que representa un compromiso entre los dos anteriores. COCOMO tiene varias versiones, pero en estas voy a hablar sobre la básica. Para ello, este modelo se apoya de una ecuación, que es para estimar el número de meses sobre hombre necesarios para desarrollar un proyecto de software, basándose en el número de miles de instrucciones fuente, que serían KINST, que tendrá el producto de software terminado. Estas ecuaciones, así como las demás ecuaciones presentadas por Boehm, son fruto de la experimentación con una gran variedad de proyectos. Donde son estas dos ecuaciones, que sería estimar el número de meses sobre hombre y estimar el tiempo de desarrollo. Donde KINST, como ya lo mencioné, sería el número de miles de instrucciones fuente. Ahora, voy a hablar sobre las métricas basadas en el diseño. Aquí existe la métrica de flujo de información. La métrica fue propuesta en 1981 por Henry y Kafura. Se puede medir en términos de las conexiones de un módulo con su entorno, definidas por el número de flujos de información que pasan a través de ese módulo. En este caso se tienen dos módulos, un módulo A y un módulo B. En este caso, un módulo A influye en otro módulo B por medio de la información que le proporciona. El módulo A adquiere la capacidad de hacer variar el comportamiento del módulo B. Esto dependiendo de la información que se le proporcionó al módulo. Esta transmisión de la información puede hacerse de dos modos. Se puede hacer por medio de la base de parámetros del módulo A al módulo B, o también se puede utilizar estructuras comunes para el almacenamiento de la información, donde el módulo A dejaría la información y el módulo B la recoge. Ahora hablaremos sobre los puntos de función. Esto sugiere que podría estimarse el tamaño de un sistema de software teniendo en cuenta las diferentes funciones que el software deberá realizar y posteriormente asignar un valor en puntos a cada una de esas funciones. Albrecht, quien propuso esta métrica, propone contar a partir del diseño las siguientes funciones, que sería el número de entradas externas, el número de salidas externas, el número de ficheros lógicos internos, el número de ficheros de interfase y el número de consultas externas. El número total de las funciones de cada clase se ajusta posteriormente según su complejidad, multiplicándolo por un valor determinado que varía entre el 3 y 15, dependiendo si la función es simple o tiene una gran complejidad. A continuación, se sumarían los resultados y se obtendría el total de puntos de función iniciales. Miremos esta tabla. Es necesario calcular la complejidad del proyecto con respecto a las 14 características que pueden o no estar presentes en el mismo y que se valoran del 0 al 6, dependiendo de su influencia en el proyecto. Un valor 0 indica que la característica no está presente o no tiene influencia, y un valor 6 indica una fuerte influencia. Las 14 características serían las siguientes: comunicación de datos, funciones distribuidas, rendimiento, configuración, radio de transacciones, entradas de datos online,
eficiencia de usuarios finales, actualización online, complejidad de procesamiento, reutilización del software, facilidad de instalación, facilidad de operación, lugares múltiples y facilidad de cambios. Para ello, también se realiza una tabla de valores del dominio de información, donde se evalúan las entradas del usuario, que es cualquier entrada, pantalla, formulario, cuadro de diálogo, control o mensaje a través de la cual el usuario u otro programa puede añadir, borrar o cambiar datos. También salidas de usuario, que sería cualquier salida que tenga un formato diferente o requiera un procesamiento diferente a otro tipo de salida generada para el usuario u otro programa. También las peticiones de usuario, que son combinaciones de entrada y salida en las que cada entrada genera una salida simple e inmediata. Archivos lógicos internos. Principales grupos lógicos de datos de usuarios o de control que están controlados por el programa, que sería una tabla de un SGBDR. Y por último, archivos de interfaz externos, o también conocidas como interfaces, cada uno de los grupos de datos lógicos o información de control que entra o sale del programa. Sumando los resultados parciales se obtiene la complejidad total del proyecto, que sería CP, que se ajusta según a la siguiente fórmula, obteniéndose así la complejidad ajustada del proyecto. Sería igual a 0,65 más 0,01 multiplicado por CP, que sería el resultado parcial que obtuvimos la complejidad del proyecto, y finalmente se calculan los puntos de función ajustados. Ahora hablaré sobre la métrica Bang. Esta se emplea para desarrollar una indicación del tamaño del software al implementar como consecuencia un modelo de análisis. Se deriva de las especificaciones estructuradas del diseño, haciendo uso de técnicas y notaciones como por ejemplo el diagrama de flujo de datos, los diagramas entidad-relación, los diagramas de transición de datos y las herramientas de administración de datos, como los diccionarios de datos, entre otras. Y esto ha sido todo por la exposición. Podemos llegar a la conclusión que la industria del software, tanto desarrolladores como compradores, requieren mejores prácticas. Las métricas son un elemento fundamental de control en cualquier ingeniería y aquí no sería la excepción. El tamaño del software es un determinante fundamental en el esfuerzo de un proyecto de desarrollo de software, al igual que para la adquisición de un paquete. El tamaño basado en la funcionalidad que se obtiene centra las decisiones en obtener más funcionalidad por la inversión, una decisión de negocio. Entonces, las decisiones tecnológicas se convierten en elegir la tecnología que haga más productiva para el tipo de solución que requiero principalmente. Gracias por ver el video, esto ha sido todo por la exposición, espero que os haya gustado, adiós.